Uy, ustedes no saben la responsabilidad que es estar parada aquí. Pero yo quiero que cierre sus ojos y extienda su mano y que ore conmigo esto. Señor, te pido que tú me hables, que sea tu voz, que sean tus palabras, despertando mi espíritu para conocerte. Que no sea palabra humana, sino que sea tu espíritu. Amén. Amén. ¿Saben que a principio de año nuestro pastor predicó un tema que a mí la verdad que me desafió, me apasionó, lo he estado escuchando una y otra vez? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje Sal y Luz? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Los que son miembros de la iglesia tenemos un WhatsApp y el pastor nos mandó un video que, bueno, también está en YouTube para el que lo quiera, que fue un resumen también de esa prédica y nos hizo algunas preguntas sobre ser sal y luz. Pero a mí, cuando él comenzó este mensaje, me gustó algo que quiero decirlo porque tiene que ver mucho con lo que voy a compartir hoy, que es el ser. Diga, ser. Antes que hacer. Ser sal y ser luz. Y el pastor comenzó este año haciéndonos una pregunta que yo creo que debemos recordarla y ojalá usted vaya al canal de la iglesia y ponga a guardar esa prédica Sal y Luz y la vuelva a escuchar durante el año para que no se nos olvide. El pastor nos planteaba y nos decía, ¿qué espera Dios de ti este 2024? Y nos hizo algunas preguntas ahí que por WhatsApp varios hermanos se atrevieron a responder y muchos dijeron, bueno, ¿qué espera el Señor? Que seamos sal y luz, ¿verdad? Y la siguiente pregunta que nos hacía el pastor era, ¿y cómo soy sal y luz? Y también muchos respondieron algo muy similar y dijeron, obviamente a la luz de esta palabra, bueno, soy sal y luz mostrando a Cristo con mi vida, mostrando la gloria de Dios en mi vida y la gloria de Dios es Cristo. A mi familia, a mis amigos, en mi entorno, en mi trabajo. Y bueno, parece fácil, ¿verdad? Pero para hacer esa sal y esa luz tenemos que ser. No se puede fingir. Uno puede fingir muchas cosas. El hacer nos hace ocultar muchas veces lo que somos verdaderamente. Sobre todo los que son cristianos de años, muchas veces tienen los mecanismos muy aprendidos y saben cómo aparentar ser un cristiano el día domingo, en la plataforma, en el ministerio que le corresponda. Pero el ser no se puede fingir. Y en algún momento va a salir nuestra esencia verdadera. Y es por eso que muchas personas se decepcionan de los cristianos, porque fingiendo ser, caemos en la hipocresía, en el legalismo, en el juzgar a otros. Pero ¿quiénes somos verdaderamente? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos esa sal y esa luz? Y acá el pastor mencionó, y esto es un pequeño resumen, porque necesito hacer este resumen antes de entrar ya en la prédica de hoy, pero hay dos conceptos que fueron muy buenos y yo los quiero recordar hoy día. Habló de la ciudad y la montaña, ¿se acuerdan? ¿La ciudad qué era? Nosotros, bueno, nuestra mente. Es ese campo de acción diario. Ese campo de acción, porque yo acá quiero mencionar algo sobre la mente que también nos va a ayudar a entender este mensaje. Y es que nuestra mente, a mí me gusta, o la entiendo de esta forma, no sé si será la mejor forma, pero la mente es como un codificador, porque nosotros capturamos todo lo que pasa en este mundo material con nuestros sentidos, con nuestras manos, nuestros ojos, y los sentidos capturan la información de este mundo físico, de este mundo material, pero para entenderlo, toda esa información es como codificada en nuestra mente y a través de nuestros pensamientos comprendemos el mundo, comprendemos los conceptos, las cosas, nos comunicamos. Y de la misma manera, cuando Dios nos habla a nuestro espíritu, la forma que entendemos el lenguaje espiritual también es codificado por nuestra mente. Y finalmente Dios produce en nosotros esos pensamientos para comprender de una forma humana lo que es espiritual. Entonces la mente siempre está ahí como entre medio de este mundo físico y el espiritual.
y está codificando todo el tiempo. Por eso que todo pasa por nuestra mente. Y esto lo quiero recordar porque va a ser importante. Todo pasa por nuestra mente. Esa interacción con nuestros familiares, en nuestra casa, pasa primero por nuestra mente. Lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, nuestros hobbies, nuestras vacaciones, todo pasa por nuestra mente. Por eso que la mente es este campo de acción. Y por otro lado teníamos el concepto de la montaña, que la entendíamos como ¿qué? La oración. Esa montaña de oración que también para mí es como el desarrollo de nuestra vida espiritual. Para mí la montaña como concepto también lo comprendo como lo que nos desafía a desarrollarnos espiritualmente. ¿Estamos claros con esto? El desafío es ser sal y luz. Y yo quiero contarles que a veces nosotros como esta iglesia occidental, latina, no sabemos muchas veces cómo ser sal y luz. Y yo he estado viendo y me ha apasionado mucho la historia de la iglesia perseguida. Especialmente me he interesado por el testimonio de 2 pastores en Irán. En Irán. La iglesia perseguida en Irán. Y en Irán la iglesia no se puede juntar porque está prohibido el evangelio. De hecho, no se pueden cantar alabanzas. Si alguien, de repente ustedes, no sé, tienen la ventana de la casa abierta y canta una alabanza y el vecino lo escucha, o en su casa lo escuchan porque todos son musulmanes, lo pueden llamar a la policía y decir, oye, hay un cristiano, y su propia familia a usted lo puede reportar a la policía, lo toman preso y muchas veces la condena es la muerte. Sin embargo, bueno, no hay Biblias, no hay ni siquiera en el celular la aplicación de la Biblia, y por lo tanto se ha traficado Biblias a Irán, se han traficado Biblias. Y eso a mí, wow, es algo que he estado escuchando estos testimonios y ha sido apasionante, porque no estoy hablando de hace 20 años atrás, estoy hablando de cosas que han pasado en los últimos años en Irán, que parece una cultura tan distinta a la nuestra, y ver la opresión de predicar el evangelio, de ser sal y luz en un país donde no se puede. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y el Señor se está revelando de una forma tan tremenda a la iglesia en Irán, a los musulmanes, se le está revelando, pero presencialmente. Hay testimonios de personas que Cristo se les ha aparecido y les ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la luz, sígueme. Y no han entendido qué pasa, quién es esta persona, y los que sí son cristianos dan a conocer su fe y dicen, bueno, ese que se te apareció es Cristo de la Biblia. Y la iglesia ha crecido, ha tenido un crecimiento exponencial en Irán y en el Medio Oriente tremendo, que nosotros no nos podemos imaginar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen si no pueden hablar de Cristo? No tienen la libertad, no hay iglesia que se junte como nosotros. ¿Cómo lo hacen? ¿Saben cómo? Siendo sal y luz. Es tan fuerte el cambio en sus vidas que ellos no necesitan hablar, porque no pueden hablar, está prohibido, pero se nota el cambio en sus vidas y viene un familiar y les dice, te noto diferente. Esa vecina, ese vecino se acerca y le dice, no eres el mismo, no eres el mismo. Y así se ha convertido la gente a Cristo, porque el testimonio de las personas es tan fuerte que entonces ahí muy bajito le ha dicho, bueno, es que conocí a Dios de la cruz y a Cristo, y así se va transmitiendo. Como no hay Biblias y las que hay son físicas, el que le tocó la Biblia es como que nos repartiéramos la Biblia, me toca a mí, trato de memorizar todo lo que más puedo y después se lo tengo que pasar la Biblia a otro cristiano para que memorice la Biblia, y esa es la forma en que ellos guardan la palabra de Dios, pura memoria, pura memoria. Los que han sido presos y los han tomado y los han encerrado, muchos Dios les ha mandado a escribir su testimonio, y los guardias de la cárcel que les han pedido que escriban y que renieguen de su fe, en vez de renegar de su fe, ellos escriben los versículos que memorizaron, escriben su testimonio, y los mismos guardias, los policías de la cárcel, se han convertido a Cristo. Otros presos han leído las escrituras que ellos han dejado en las paredes, porque como la tienen de memoria, y se han convertido a Cristo. Ha sido algo maravilloso. Y un misionero argentino llamado Samuel Nielsen, si quieren después lo buscan y leen su testimonio, él traficando Biblias en Irán, se acerca a estos hermanos ex musulmanes, pero de Irán, a la iglesia,
que poquitas que se juntan muy escondidamente. Y esto es algo tremendo. ¿Cómo se reúnen? Cuando le predican a un cristiano, tienen que decirle, bueno, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y ese cristiano hace 5 minutos convertido, escucha la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los convoca y les dice a qué hora, qué día y en qué lugar se van a juntar. Y con un desfase de 10 minutos se junta la iglesia, que no son muchos porque el Espíritu Santo los convoca de grupos pequeños, porque si no se dan cuenta y los llevan presos, y se reúnen en un desfase de 10 minutos, empiezan a llegar, y el Espíritu Santo es el que les dijo el día, la hora y el lugar, porque ellos no pueden ponerse de acuerdo, porque si alguien está infiltrado, se van a ir presos. Y ha sido tan tremendo como Dios les habla a un cristiano de que lleva 5 minutos ya puede escuchar la voz de Dios audible, y uno orando toda la vida. Y este hermano, Samuel, les pregunta le dice a uno de estos hermanos de Irán, ¿sabes qué, hermano? Yo los admiro a ustedes. Los admiro cómo el Señor se manifiesta en sus vidas, cómo ustedes son llenos del Espíritu Santo, cómo Dios les habla, cómo a pesar de la opresión, de que son llevados presos, ustedes siguen predicando el Evangelio, cómo han crecido. No, los admiro. Y para sorpresa de él, el musulmán, ex musulmán, el iraní, le dice, ¿sabe qué, hermano? Yo los admiro a ustedes. ¿A nosotros? ¿Por qué? Si lo tenemos todo tan fácil. No. Ustedes tienen en sus manos, a un clic, todo el pecado. A un clic, toda la oportunidad de pecar, de hacer un montón de cosas. Es tan fácil desviarse de Dios donde ustedes viven. Nosotros tenemos todo requisado por la policía, pero ustedes tienen todos los placeres del mundo en sus manos, a un clic. Y deciden voluntariamente renunciar a ello por servir a Cristo. Eso, hermanos, me conmovió tanto, porque a veces no somos conscientes de nuestra realidad como iglesia. Y yo me preguntaba, ¿por qué a muchos cristianos nos cuesta ir a la montaña? ¿Por qué a muchos nos cuesta o escondemos nuestra luz? No queremos darla a conocer a nuestros trabajos. ¿Por qué hemos dejado muchos de ser sal? Y la respuesta es muy sencilla. Es muy sencilla. Es por el pecado. El pecado se ha encargado de frenar nuestro crecimiento espiritual. El pecado se ha encargado de detener nuestros pasos hacia esa montaña, de esconder nuestra luz y de hacer que nuestra sal deje de salar, que sea inservible. Y a mí me gusta mucho como el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 25, describe el pecado como placeres temporales. Placeres temporales. El placer temporal del pecado, si el pecado pudiera hablar, nos diría y nos trataría de seducir diciendo que es mejor, que es más dulce, que es más satisfactorio, que traerá más felicidad que Cristo. No es que nosotros nos levantemos como cristianos y digamos, bueno, hoy día me propongo 5 pecaditos nomás. No, hoy día 2 nomás, me voy a portar un poco mejor. No es nadie, ningún cristiano se levanta por la vida diciendo cuánto o no va a pecar. Ninguno quisiera pecar acá. Pero ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Y acá me he apropiado de las palabras de John Piper para decir que pecamos sencillamente porque estamos en búsqueda del placer como seres humanos. Como seres humanos estamos en búsqueda de algo que nos dé placer constantemente. Y el pecado nos engaña diciéndonos, ¿quieres placer? Bueno, yo soy más dulce, soy mejor, soy más satisfactorio, soy más apetecible, te daré más felicidad que Cristo. Y lo triste es que le creemos. Le creemos y por eso pecamos. Y estos placeres temporales, como su nombre lo dice, son temporales. Algunos duran 5 minutos.
pero las consecuencias pueden durar toda la vida. El sufrimiento, la culpa, la amargura, el resentimiento, la vergüenza puede durar años o toda la vida. Entonces es tan peligroso el pecado, hermanos, que se esconde en este envoltorio apetecible de placer temporal para engañarnos. Quiero que vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, y voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente porque me encanta como las palabras que usa, que siento que son tan apropiadas. El verso 15 dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Y saben qué? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y para más remate, este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ese vivirá para siempre. Amén. Quiero describir un poco estos placeres temporales, más conocidos como pecado. Este versículo describe 3 cosas que tenemos que estar alerta. Uno es el deseo por el placer físico. Todo lo que mi carne quiere, todas las demandas y la satisfacción que mi cuerpo, mis sentidos quieren tener. Y de ahí vienen todos los pecados sexuales, hermanos. Las fornicaciones, los engaños, los adulterios. ¿Por qué? Por un placer temporal que me dice, no, si esta es una ayudadita en tu matrimonio. No, porque te lo mereces. No, si esto, haz esto. ¿Eres soltero? Bueno, pero ¿cuántos años ya llevas? ¿Cuántos años tienes? Ya no eres un adolescente. Estás pololeando, pero no estás casado, pero la carne es débil. Y tantas cosas de la forma en que el pecado nos seduce, esos placeres temporales, que duran un momento. Pero nuevamente el resentimiento, la culpa, la amargura, el dolor, el daño que nos causamos. No solamente a nosotros, yo muchas veces cuando era niña pensaba que el pecado, me causaba un mal a mí. Pero después empecé a darme cuenta que no hay pecado que cause dolor a una sola persona. Siempre que uno toma una mala decisión y peca, ese pecado afecta a los que están a nuestro alrededor. Siempre, siempre hay terceros dañados. Siempre. Nunca uno va a hacer algo piola, ya en puerta pequé y esto va a pasar desapercibido, pido perdón al Señor y sigo adelante. Siempre ese pecado, de una u otra forma, afecta a otras personas, a terceros, lo queramos o no. Y eso es lo que produce finalmente más arrepentimiento, más dolor o más remordimiento en nuestras vidas, porque vemos las consecuencias del pecado y decimos, ¿por qué lo hice? Y este deseo por el placer físico no solamente es sexual, porque alguien aquí puede decir, no, yo estoy en total pureza y santidad, pero ¿qué pasa con la glotonería, hermanos? Con el comer de más, con el comer lo que no debiéramos comer, solamente por el deseo de satisfacer un placer temporal. Y luego estamos pidiéndole al Señor que sane nuestra diabetes, que sane nuestros problemas físicos, pero nosotros, por nuestro pecado, nos dañamos, incluso nuestra salud. ¿Qué pasa con lo que escuchamos? Hemos bajado tanto nuestro estándar y con esta palabra, y yo esto no es algo que preparé hoy para traer hoy día domingo. Esto es algo, hermanos, que el Señor me viene amonestando durante todo el año pasado.
Por eso que cuando el pastor me pidió predicar, yo decía, hay tanto en mi cabeza que, ¿cómo resumo todo lo que me gustaría decir? Pero una de las cosas que el Señor me amonestó mucho el año pasado fue a no bajar nuestro estándar. Muchos comenzamos, cuando conocemos generalmente a un grupo nuevo de amistades cristianas, uno se presenta como puro y santo. No, yo no escucho música secular. Pero cuando nos damos cuenta de que ese grupo es débil, y pucha, el hermanito que canta igual escucha música que no es cristiana y no pasa nada. Como que uno baja su estándar. Y de no pasar a escuchar nada, como que voy a empezar a escuchar esta canción. Ay, sí, la letra sanita. Y de a poco bajamos el estándar. Y de repente, nuestro entorno cambió su música, cambió las cosas que hacíamos. Vamos bajando el estándar, nos vamos conformando. No, si es para pasarlo bien un rato nomás, si no podemos ser tan canutos. Y vamos bajando el estándar, y el Señor me amonestaba mucho a volver a subir ese estándar. Y esto no se lo digo a nadie en particular, esto es lo que el Señor me ha dicho a mí. Pero el Señor habla para uno y habla para todos. Y el Señor me instaba a volver a subir el estándar, a volver a decir, purifícate. Purifícate aún en lo que escuchas. Purifícate en lo que ves. Por mi trabajo yo tengo que constantemente ver mucho. Y soy muy buena, confieso aquí delante de todos, soy muy buena para las series. Muy buena. Muy buena para el Netflix, para todo. Y muchas veces por mi trabajo tengo que hacerlo. Tengo que estar ahí a la vanguardia sabiendo que salió, que está. Y muchas de estas cosas, yo diría que el 50% son cosas infantiles que no se escapan de estar tan contaminadas, hermanos. Y hay cosas que de verdad a veces nosotros bajamos el estándar. ¿Por qué? Porque el placer temporal nos engaña y es, oye, pero es que todos en el trabajo están hablando de tal serie. Internet está lleno de los memes y yo no entiendo nada de lo que dicen. Los compañeros en el WhatsApp mandando esto y yo no entiendo. Entonces, veamos la serie. Ya, sí, démosle una oportunidad, veámosla. ¿Y qué vemos? Yo me acuerdo cuando era niña y había una escena de un beso, así un inocente beso. Mi mamá me tapaba los ojos. O sea, no veas esto. Chuta, y ahí ya uno se perdía todo lo que estaba pasando. Y después cuando quedábamos solos con mis hermanos y veíamos algo en la tele y no estaban los papás, pero había algo que sabíamos que no podíamos ver, nosotros mismos cambiábamos o dábamos vuelta y decían, no podemos ver eso. Y cuando crecemos, ¿qué nos pasa? Bajamos el estándar. Bajamos nuestro estándar y bajo un muy falso tengo criterio formado. No, es que yo esto lo puedo ver porque tengo criterio formado. No es que ya me casé, así que esta escena la puedo ver. Y nos engañamos bajando nuestro estándar. Y hoy día pasa mucho más que un beso en las escenas. Pasan muchas cosas innombrables, muchas cosas que la Biblia dice, ni aun sus costumbres entre ustedes sean mencionadas. Y nosotros ahí viendo, no, es que tengo criterio formado. Con mi esposo quisimos darle una oportunidad a una serie que no voy a dar su nombre, pero que veíamos ahí la publicidad súper provocativa y dije, ya, veamos un capítulo. Él no quería, yo le decía, ya, veamos un capítulo. A la segunda escena yo la apagué. Le dije, no, ya, chao. No, unas cosas asquerosas, hermanos, asquerosas. Yo dije, yo no voy a perder mi tiempo viendo esto. Entonces, de verdad, cada vez ya no hay nada más que ver. Cada vez me estoy yendo más solamente al contenido infantil porque no hay nada que ver que realmente sea provechoso. Y nosotros no solo nos alimentamos de lo que comemos, nos alimentamos de lo que vemos, nos alimentamos de lo que escuchamos, de lo que decimos, de lo que hablamos, a lo que nos exponemos. Así que el llamado hoy del Señor es sube el estándar. Sube el estándar. Lo otro con lo que
el pecado nos engaña es con el deseo insaciable por todo lo que vemos. Todo lo que vemos nos deslumbra. Si no, no seríamos una sociedad consumista. No con el estallido social, que se muere el capitalismo. Hermanos, a los meses los malls llenos. Eso fue en octubre, diciembre, los malls llenos comprando para Navidad. Somos tan incoherentes con las demandas sociales que pedimos que ¿quién le cree a los, perdón, y yo no soy de ningún partido político, pero ¿quién le puede creer a los socialistas o a los comunistas? Yo trabajo, en mi trabajo todos son socialistas, pero tienen tantos deseos de capitalismo que yo no les puedo creer, hermano, no les puedo creer. Y es lo mismo que pasa con nosotros. No, si el Señor es todo en mi vida, pucha, pero estoy endeudada hasta las patas porque todo lo que veo lo quiero. Y más encima que ahora salen en aplicaciones para las mujeres lleno de ropa barata. Y uno podría encalillarse comprando un montón de cosas y perdiendo tiempo viendo, uy, todos los vestidos, uy, qué lindo esto, qué lindo esto, qué lindo esto. ¿Lo necesitamos? Ese deseo insaciable me gusta cómo lo describe la palabra porque es insaciable. La tecnología, queremos algo y después queremos algo más. No, es que este ya no funciona tanto, necesito algo más, necesito algo más, quiero algo más. Y así terminamos destruyéndonos, endeudados con cosas que no necesitamos, deseando lo que no necesitamos. Y por último, como tercer punto de estos placeres, es el orgullo por nuestros logros y posesiones. Y a veces tenemos un deseo por alcanzar. Es que yo tengo que alcanzar ese puesto en el trabajo. Es que yo tengo que alcanzar esto. Y hay cosas que están bien, o sea, no es que estén mal. Pero ¿cuándo pasan a estar mal? Cuando entra el orgullo en mi corazón por lo que he logrado. Cuando desmedidamente ahora descuidé mi familia, descuidé mi matrimonio, descuidé los hijos, descuidé el ministerio, descuidé mi llamado con Dios porque me obsesioné en lograr, en obtener aquellas cosas que no nos sirven para nada, hermanos, que solamente son placeres temporales y que cuando lo obtenemos, ¡ay, esto era! Y hay tanta desilusión. Yo escuchaba en la semana a don Francisco, que también me aparece por todos lados, contando su testimonio de que él, la fama le había hecho mal y que después con los años se dio cuenta de que había perdido lo más valioso, que fue ver crecer a sus hijos, que fue una etapa de su matrimonio, etc. Y él decía, finalmente el éxito me hizo mal, perdí lo más importante. Entonces, si personas que ya pasaron por eso, que no son cristianas, se dan cuenta, abramos los ojos, hermanos. Abramos nuestros ojos espirituales para desenmascarar al pecado que quiere detenernos. Los deleites temporales obedecen a una mente natural, a una mente común, a una mente mundana. La única forma en que podamos romper el poder del pecado es mediante la presencia y la promesa de un deleite superior. Pero un deleite superior no cabe en una mente común. Necesitamos una mente superior. Y esa es la mente de Cristo. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hasta ahí. No hemos recibido el espíritu del mundo. Lo que cada uno de nosotros como cristianos, y el pastor preguntó cuántos hijos de Dios hay, todos dijimos amén. Lo que cada uno recibió es el espíritu de Dios. Y ese espíritu es para que podamos entender, nuestra mente lo codifica el mensaje, que podamos entender lo que Dios nos ha dado. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por eso que yo hoy día le hice orar que sea tu Espíritu, Dios, y no palabra humana, porque es el Espíritu de Dios
el que nos tiene que enseñar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural, el que tiene esta mente natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y para él terminan siendo locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que es tan fácil que un hombre natural, un hombre que no es espiritual, una mujer que no es espiritual, sea tan presa fácil de los placeres temporales. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, no a todas las personas. No se crea usted espiritual juzgando a los demás. El juzgar es juzgar las cosas, juzgar eso que usted va a ver. Juzgar a eso a lo que usted se va a someter, a las cosas que se nos presentan. Pero él no es juzgado de nadie, porque tiene la capacidad de decidir y darse cuenta que ese placer es temporal. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y acá es una bomba, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo nos hace tener una mente superior. Usted y yo tenemos una mente superior. Tenemos el Espíritu de Dios, por eso nuestra mente es superior, porque podemos discernir, darnos cuenta y desenmascarar el pecado y sus placeres temporales. Podemos discernir las cosas, hermanos. No somos víctimas del pecado. Dios nos ha dado una herramienta y es tiempo de activarla. Subamos el estándar. La fuerza de voluntad para lograr la santidad, ¿cuántos han tratado de ejercerla? No, yo voy a vivir en santidad esta semana, así que me propongo fuerza de voluntad. Me voy a levantar temprano a buscar la presencia de Dios. Hombres, ¿cuántos se están levantando los miércoles? Fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero así como la fuerza de voluntad tiene éxito, también fracasa. Porque la santidad, hermanos, no la podemos lograr ni conseguir a punta de fuerza de voluntad. No podemos ni hacer dieta y queremos en lo espiritual tener fuerza de voluntad para ser santos. No podemos. Somos débiles. Pero ¿saben la buena noticia? Es que Cristo venció el poder del pecado. Porque si se tratara de nuestras obras, dice la palabra que no es por obras, es por el poder de Cristo. Y es Cristo quien nos trajo la libertad para ya no ser esclavos del pecado. El problema, hermanos, es que nosotros no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Somos cristianos de años y no conocemos a Dios. Porque si nosotros conociéramos a Dios, sabríamos quién es Dios, qué ha hecho por mí, conoceríamos sus promesas, conoceríamos que Él es ese deleite superior. Y como decía el pastor, que se me adelantó muchas cosas en la prédica que dijo, pero amén, porque esto confirma el mensaje de hoy, no podemos seguir pecando, hermanos. Un verdadero cristiano no puede ser presa de los pecados temporales. Lamentablemente muchos ven el evangelio, y sobre todo los cristianos de muchos años, o los que no son cristianos, y me pasó muchas veces, tuve muchos compañeros de curso, de universidad, no creyentes, y ellos veían el cristianismo como una lista de deberes. Chuta, pero es que para ser cristiano no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer acá. Y parece fome ser cristiano porque no se pueden hacer tantas cosas como la lista de deberes para llegar a la santidad. ¿Saben qué? Eso no es conocer a Cristo. Yo tuve, porque así el Señor lo quiso, la oportunidad de recorrer varias religiones. Varias religiones. Y todas tienen su listita para llegar a. Y el cristianismo no es así.
Yo pensé muchos años de mi vida que el cristianismo era así y me di cuenta que no sabía nada. Porque me quedaba con lo que me predicaban el domingo y me iba para la casa. Pero fue hasta que conocí a Dios que se me reveló qué es realmente ser cristiano. Porque ser cristiano, si usted lo ve como una lista chuta, qué difícil ser cristiano, mira todo lo que hay que dejar de hacer o lo que hay que hacer. Orar, orar, que me manden a orar. Un castigo tedioso y uno viendo el reloj, ¿cuántas horas llevo? Y el pastor decía, ¿cuántas horas había que estar aquí? En silencio. ¡No! Terrible, sufrimiento, oración, sufrimiento. Yo por muchos años luché por trabajar en mi santidad a fuerza de voluntad. No, es que ahora sí que sí, es que me levanto temprano, es que me pongo la alarma, es que leo un versículo y después fracasaba. Y me sentía mal porque pensaba que era por mis fuerzas. No, yo pensé que no se podía vivir en santidad. Pensé que de muchos pecados yo nunca iba a poder salir. No, es que esto es imposible. Y claro, llegaba después el domingo a pedir perdón con culpa, ¿verdad? Con culpa, porque ¿cómo, Señor, voy a lograr ser tan santa? Hasta que llegó un día que me cansé, hermanos. Es como que a veces uno toca a fondo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser cristiano? Esto no me funciona. Y es ahí donde Dios dice, fija tus ojos en mí. Cuando comencé a conocer a Dios de verdad, a enfrentarme a su palabra, Dios se te empieza a revelar. Yo le dije, no sabía nada de Dios, de oídas lo había oído, no sabía nada, no lo conocía. Pero mira, él murió. De todas las religiones, hermanos, todos los dioses están en un lugar y uno tiene que ir. Y tiene que hacer y tiene que purificar de una forma para llegar a, como les decía. Pero el cristianismo es tan distinto. Dios nos mira y nos dice, nunca vas a poder llegar. Así que yo me bajo de mi trono y me acerco a ti. Porque así nunca vas a poder llegar. El amor de Dios es tan grande, como explicaba el pastor hace un momento atrás. Pasó un tiempo después de haberme sometido a su palabra y me di cuenta que ese pecado estaba tan lejos. ¿Saben qué? La mente funciona de una forma muy rara, pero a la vez muy sencillo de entender, pero nos cuesta dominarla. Y es que nosotros decimos, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, pero la mente no entiende el no. Y esto ya está comprobado por la ciencia. El no no es algo que la mente entienda. La mente que entiende es lo que va acompañado del no, pecar. Entonces uno dice, chuta, es que es tan difícil. No quiero pecar, pero es tan difícil. No quiero pecar, pero es tan rico. No quiero pecar, pero el pecado, pecado. Y el pecado se hace grande. Por eso que Dios dice, no fijes tus ojos en el pecado. Si no, el Señor diría, no fijes tus ojos sobre el pecado. Pero el Señor que dice, fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando uno empieza a pensar en Cristo, uno tiene esto en la mente, como que la mente fuese esta mano atrapada pensando en el pecado. Yo nunca voy a dejar de pecar si sigo pensando en no quiero pecar. La clave está en fijar mis ojos en Cristo y para tomar una cosa tengo que soltar otra. Y un día tomo algo que se llama Cristo, y me enamoro de esto y ya no lo quiero soltar. Y cuando digo, ¿y el pecado dónde estaba? Ya no lo encuentro. Y me costó, no me costó, porque encontré algo superior. Salmo 103, verso 11 dice, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Cuando te enamoras de Dios y lo empiezas a conocer, se nos olvida el pecado. Ya eso no tiene importancia en nuestras vidas. Y un día miramos y nos damos cuenta que como son los extremos de la tierra, así está el pecado y así estoy yo, lejos. Pero para eso hay que desear a Cristo. Es solo hasta que conocemos a Dios que lo podemos desear. Yo no puedo desear algo que no conozco. Por eso el marketing es tan bueno, porque te lo muestra, te lo presenta. Mira, qué atractivo. Ah, entonces, pucha, lo quiero.
Yo me pasé años de mi vida perdiendo el tiempo, llorando, amargada, resentida, hasta que levanté mis ojos y me encontré a Cristo. Solo de oídas había conocido al Señor, pero cuando tenemos el deseo verdadero de conocerlo, entonces Él se revela a nosotros. Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Saben qué, hermanos? Este salmo me está describiendo a mí y lo que Dios hizo conmigo. Por eso me emociono. ¿Cuánto has esperado al Señor? ¿Cuánto lo has anhelado? ¿Cuánto lo has buscado? Pacientemente esperé a Jehová. Y no hay otra cosa que el Señor pueda hacer que inclinarse. Porque es tan difícil ir a la santidad, que la santidad se inclina a nosotros. Nos toma y nos pone en el lugar que tenemos que estar. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. Señor, estoy tan perdido. No sé para dónde ir. No sé lo que quiero. Bueno, el Señor dice, el salmista está diciendo que el Señor me mostrará la senda de la vida. ¿Y sabes cuál es la senda de la vida? Que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El deleite superior, el placer superior de un ser humano es estar en la presencia de Dios. La vida cristiana no es una lista de cosas que hacer. La vida eterna, decía Jesús, es que conozcamos a Dios. Miren, ¿qué pasaría si yo les dijera ¿saben qué? Logramos encontrar una forma de comunicarnos con vida extraterrestre? Este ejemplo lo he dado tanto a tantas personas que si alguien ya lo escuchó, les pido perdón. Pero sé que hay más de alguno que no lo ha escuchado. Pero ¿qué pasa si yo les digo, saben que tengo un aparato que logré hacer contacto con vida extraterrestre? Y me estoy hablando con alguien de otra galaxia. Y ya varios en mi casa lo hemos escuchado. ¿Les gustaría que sintonizáramos? Oh, todos dirían, sí, juntémonos. Oh, y sabéis que la Caro tiene una cuestión, se está comunicando con gente de otro planeta. Con un ser de otro planeta. ¿Saben lo que haríamos todos? Silencio. Sería lo primero que haríamos. Silencio para escuchar. Y nadie se acercaría para ver qué del otro planeta nos pueden dar. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué podemos conseguir? ¿Saben lo que todos querríamos? Sería conocer. Pero cuando hablamos de que el creador del universo, el rey del universo, el que creó los cielos y la tierra, las montañas, el mar, los lagos, el que nos dio vida, quiere hacer contacto con nosotros. Torpemente. Para que me sane. Para que me vaya mejor en mi trabajo. Para que se arregle una relación rota. Todo eso puede ser. Pero ese no es el objetivo. Cuando Dios quiere hacer contacto con nosotros, es porque Él desea que lo conozcamos. Y en conocer a Dios y estar en su presencia, hay un placer superior a la sanidad de tu enfermedad. Hay un placer superior a tu economía, que abras la cuenta del banco y tengas millones. La presencia de Dios, estar con Dios, es algo más allá, hermanos. Que si los que lo conocen en su corazón están diciendo, yo he vivido eso. Pero los que nunca lo han experimentado, me pueden estar mirando como, chuta, ¿será verdad? Porque nos hemos acercado a Dios solo por lo que puede darnos. Pero Dios es más que todo eso.
Si hemos buscado a Dios por estas cosas, siempre vamos a fracasar. Si mi objetivo de purificarme, de estar santa, de estar con el Señor es para que me bendiga, para que me vaya bien, siempre vamos a fracasar como cristianos. Siempre vamos a volver atrás. Porque estamos buscando los placeres temporales a través de Dios, como usando a Dios para lograr a la obtención de mi placer temporal. Pero no he entendido que hay algo superior a todo eso temporal. Y si te has sentido así, preso de estos placeres temporales, quizás hasta indigno de la presencia del Señor, indigno de decir, chuta, Señor, ¿cómo entonces te vas a inclinar a mí? Déjame recordarte lo que dice Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de tu fuerza de voluntad. Esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe y diga, oh, yo puede más que el hermano, me levanto todos los días a las 6. No, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Di conmigo esto, no es mi fuerza de voluntad, es el poder de Dios. Hermano, deseo que hoy podamos rendirnos al Señor y decidir conocerlo. Ya no acercarme por lo que puedo obtener, sino porque me maravilla saber que el Creador del universo quiere hacer contacto conmigo y que puedo escucharlo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me encanta este versículo, porque no hay nada más apasionante que dos personas en el altar casándose por amor. Hace poco fuimos a una boda de nuestro hermano Jai, y la verdad es que es tan emocionante. Los que nos hemos casado por amor. Qué falso sería casarme porque el novio tiene mucho dinero y porque me promete un pasar sin problemas económicos. Sería horrible una boda así. Pero qué hermoso, qué emocionante es cuando dos personas pueden llegar al altar por el amor que se tienen. Y el Señor nos describe a su iglesia como su novia. Y dice que Él, ¿cómo no nos vamos a gozar si nos vistió con vestiduras de salvación y nos adorna como a ese novio, como a esa novia? Salmo 119, del verso 13 dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandamientos. Jamás me olvido de ellos. Cuando descubrimos la riqueza de la palabra de Dios, cuando podemos hacer contacto con el Señor, y ese aparatito se llama Biblia. Y a diferencia de los hermanos en Irán, nosotros las tenemos hasta en nuestro celular y en muchas versiones. Para todo tipo de personas, el que necesita un lenguaje actual, el que necesita el lenguaje antiguo, para todos. Incluso usted le puede poner play y te lo habla. Pero cuando entendemos las riquezas que hay en esto,
dice que siempre estoy repitiendo las enseñanzas. Si yo quiero hacer contacto con Dios y me quedo en silencio es para escucharlo. Porque quiero saber qué me va a decir. De eso se trata. En ellas pongo toda mi atención. Yo les decía, haríamos silencio si pudiéramos conectarnos con vida de otro planeta. Pero es el creador del universo el que pide que hagamos silencio para escuchar sus mandamientos. Y estos nos hacen más feliz que todo el oro del mundo. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos se han agradado en hacer la voluntad de Dios? No hay mayor placer que hacer la voluntad de Dios. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y luego hay un montón de cosas hermosas. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero déjenme decirles algo. Sin deleite no hay añadidura. Porque si tú vas tras la añadidura, en realidad estás yendo tras los deseos temporales, los placeres temporales y usando a Dios como amuleto para llegar a los deseos engañosos del pecado. Cuando hay deleite de Dios, la añadidura es eso, una añadidura. ¿Cuál es el platillo principal? ¿El arroz o la carne? En mi caso que no me gusta la carne, el arroz, pero siempre el arroz es el acompañamiento. Es una añadidura, para no comer la carne pelada, ¿verdad? La ensalada, una añadidura. En mi caso es todo al revés, pero yo sé que esto es así. Pero en realidad, hermano, la añadidura tiene que ser eso. Una añadidura, chuta, maravilloso. Si el Señor me bendice con una familia, añadidura. Si el Señor quiere aumentarme el sueldo, añadidura. Si el Señor quiere darme un mejor pasar en esta vida, añadidura. Pero lo primero es el deleite. Quiero terminar con este versículo en Isaías 58:13, dice, si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Ese día de reposo nosotros hoy día sabemos que es Cristo. Si todos los días Cristo es ese día de reposo, donde no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de Él y lo llamamos delicia, santo, glorioso. Si lo veneramos, no andando, ¿cómo lo veneramos? No andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. Entonces encontraremos el deleite del Señor. El placer de la presencia de Dios, hermanos, a diferencia del pecado, es un placer eterno. Es un placer eterno. No hay nada más, no hay nada mejor, no hay nada más dulce que la presencia del Señor. Yo quiero simplemente graficar algo para que nos quede. Quiero que volvamos a la montaña. Y quiero que veamos nuestra vida cristiana, nuestro desarrollo espiritual, como ese camino angosto y empinado.
del que la palabra habla. Sin intervención humana, naturaleza virgen. Solo está ahí la intervención de Dios. Al principio, si somos personas sedentarias que nos enfrentamos por primera vez a un camino empinado, estamos acostumbrados a que nuestro piso sea lisito, que no hayan piedras, que todo esté plano, pulido, nos va a costar. Nos va a faltar el aire. Pero no se trata de una carrera de velocidad. Nadie le está pidiendo que compita, que lleguen tantos minutos. Le están pidiendo simplemente que avance, paso a paso, en este camino angosto, en este camino difícil, pero sabiendo que el que va abriendo el camino es Cristo. Y que cada vez que nos detengamos y digamos, Señor, parece que no puedo avanzar, delante de nosotros que va el Señor, Él extiende su mano para ayudarnos a seguir. Y la recompensa más hermosa es que un día llegaremos a la cima de la montaña, a la vida eterna, y descubriremos, como quien llega a la cima de una montaña y descubre una vista, un paisaje hermoso, descubriremos la eternidad con Cristo. Quiero que incline su rostro y que analicemos nuestra vida. Y que le digamos al Señor, que le digamos al Espíritu Santo, que revele en lo que hemos bajado nuestro estándar, que revele aquellos pecados, como decía el rey David, aún los que me son ocultos, que esta mañana el Señor pueda descubrir. Tomemos un tiempo para pedirle perdón al Señor. Y pídale que te perdone, que nos perdone por anhelar esos placeres temporales. Y que si hoy día hay alguien que no ha conocido la presencia de Dios, hoy, esta tarde ya, sea el momento que experimentes lo que la presencia de Dios puede darnos. Los placeres de una mente superior son cada día anhelar, estar, vivir en la presencia de Dios. Qué maravilloso es Dios. Con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Con cuánto amor nos ha amado, que aún dio a su Hijo en rescate por nosotros. Con cuánto amor nos ha mirado, que hoy dice, hija, hijo, quiero hacer contacto contigo. Quiero limpiar tu pecado. Quiero que encuentres el gozo, la paz de tu vida en mi presencia. Que hoy podamos decirle al Señor, qué placer, Señor, es adorarte. Si quieres ponerte en tus rodillas, si quieres ponerte de pie y levantar tus manos, estás ante el Dios, el Rey del universo. Su presencia está aquí.
placer adorarte, Señor. Vengo a ti a rendirme a tus pies. Pongámonos en pie, mis hermanos. Oh Cristo, tu presencia Levantemos manos al Señor. es gozo y paz. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Qué placer adorarte a ti. Solo a ti, qué placer adorarte a ti, qué placer adorarte a ti, qué placer adorarte a ti, Señor. No hay placer más grande, Señor, que poder venir con un corazón rendido delante de ti y darte gloria, Señor, por quien tú eres, por todo, Señor, lo que eres tú. Has sido bueno, Señor, has sido fiel, eres santo, estás lleno de gloria, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Qué placer adorarte a ti, Señor. Vamos, iglesia, cántalo una vez más. Vengo a ti a rendirme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia es gozo y paz. No hay nada, comparable a ti. Qué placer adorarte a ti, solo a ti. Qué placer adorarte a ti, qué placer adorarte a ti, qué placer